Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, este programa lleva como título Planificamos nuestro discurso argumentativo con propuestas de acciones. Vamos a iniciar con el proceso de escritura del texto que escribiremos. ¿Recuerdan a qué me refiero? Sí, profesora, se refiere a la planificación, textualización y revisión de la escritura del texto. Bien, Pedro. Por eso, el propósito de este programa es planificar el discurso argumentativo con su propuesta de acciones para promover la valoración del pasado y la reflexión sobre las oportunidades que éste nos brinda para ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanas y ciudadanos, con el fin de construir el país que anhelamos vivir. Significa, profesora, que aprenderemos a planificar el texto que vamos a escribir. Así es, Fátima. Y el producto de este programa será el plan de escritura sobre tu discurso argumentativo con tu propuesta de acciones. ¡Emocionante! ¿Verdad, amigas y amigos de primer y segundo grado de secundaria? ¿Y qué debemos tener en cuenta al elaborar el plan de escritura, profesora? Deberán tener en cuenta lo siguiente. Adecúa tu discurso argumentativo a la situación comunicativa. Es decir, ten en cuenta el bicentenario, la valoración del pasado y la reflexión sobre las oportunidades. Considera el propósito comunicativo, es decir, cuál es la intención de elaborar tu texto. Ten en cuenta el tipo textual, es decir, sus características y estructura. Selecciona un registro formal considerando al destinatario. Buen dato, profesora. Entonces, amigas y amigos de primero y segundo de secundaria, ya escuchamos lo que debemos tener en cuenta al momento de elaborar el discurso argumentativo con propuesta de acciones. Profesora, pero ¿nos podría repetir estos criterios que debemos considerar? Claro, Pedro. Los criterios de evaluación que deberán tener en cuenta son los siguientes. Adecúa tu discurso argumentativo a la situación comunicativa. Es decir, ten en cuenta el bicentenario, la valoración del pasado y la reflexión sobre las oportunidades. Considera el propósito comunicativo, es decir, cuál es la intención de elaborar tu texto. Ten en cuenta el tipo textual, es decir, sus características y estructura. Selecciona un registro formal considerando al destinatario. Gracias, profesora. Ahora ya lo tenemos claro. Entonces, la ruta que seguiremos para el desarrollo de la actividad es la siguiente. En un primer momento, conocerán el tipo de texto y su estructura. En un segundo momento, realizarán la planificación del texto que escribirán. ¡Qué interesante lo que haremos en el programa de hoy, profesora! Así es, Fátima. Les invito entonces, estudiantes de primero y segundo de secundaria, a recordar lo que han venido trabajando en estas 5 semanas. ¿Qué actividades realizaron en estas semanas en las distintas áreas que les ayudará a pensar en la planificación de su texto argumentativo con su propuesta de acciones? Tómense un tiempo y revisen todas sus evidencias en su portafolio. En mi caso, profesora, me ayudará el análisis de diversas fuentes que realizamos sobre el legado del Perú antiguo, así como los desafíos que identificamos sobre el ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir. Y hay más, profesora. Muy bien, Pedro. De eso se trata, de hacer uso de todo lo que aprendieron en estas semanas para tenerlo en cuenta al momento de planificar. Entonces, manos a la obra.
Conocemos el tipo de texto que escribiremos y su estructura. Estudiantes del primer y segundo grado de secundaria, ¿qué saben sobre el tipo de texto que escribirán? Profesora, lo que sé es que escribiremos un discurso argumentativo. Al respecto, en el programa 2, recuerdo que sobre el Bicentenario leímos un discurso lleno de esperanza, depositada en nosotras y nosotros, que somos la población de adolescentes. Así es, Fátima. Vamos a recordar parte de este discurso para poder conocer el tipo de texto que escribirán. Acá lo tengo. Pedro, por favor, apóyame con la lectura. Lee el título y los 2 primeros párrafos. Sí, profesora. Con gusto recordaremos este discurso. Inicio la lectura. Título: Educación para la generación Bicentenario. Bicentenario debe ser una de las palabras más pronunciadas o escritas en los últimos meses en el Perú. Lo interesante de esta recurrente mención es que tiene, además de un carácter conmemorativo, un alto contenido esperanzador. Hay motivos para mirar con optimismo el presente y el futuro. Esta generación, si desarrolla sus capacidades de forma pertinente, puede impulsar y ensanchar oportunidades de desarrollo personal, ciudadano y económico. Para ello, la educación tiene un papel decisivo en su capacidad de transformar la vida de las personas, y es en este campo donde se encuentran grandes desafíos. Gracias, Pedro. Les pregunto, estudiantes, ¿por qué creen que es un discurso argumentativo lo que acaban de escuchar? Profesora, porque se puede observar que el autor está sosteniendo una idea respecto a las y los adolescentes, cuando dice que esta generación, si desarrolla sus capacidades de forma pertinente, puede impulsar y ensanchar oportunidades de desarrollo personal, ciudadano y económico. Luego, explica las razones por las que sostiene esa idea, cuando se refiere a nuestra generación como una oportunidad y cuando señala que la educación tiene un papel decisivo para transformar la vida de las personas. Así es, profesora. Además, recuerdo que cuando se refirió a los adolescentes en uno de los párrafos, me convenció de que realmente soy parte del cambio, porque puedo aportar a mi país. Así es, Fátima y Pedro. En un discurso argumentativo se defiende con argumentos la afirmación de una idea, a la cual se conoce como tesis. ¿Cuál es la idea que afirma el autor? Claro, profesora. El autor afirma que, si desarrollamos nuestras capacidades de forma pertinente, podemos impulsar y ensanchar oportunidades de desarrollo personal, ciudadano y económico para el país. Y explica por qué. Así es, Fátima. Esta idea la defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Entonces, profesora, el discurso argumentativo con nuestra propuesta de acciones que elaboraremos debe considerar la tesis y los argumentos. Así es, Pedro. A partir de lo que estamos dialogando, les pregunto, ¿qué características tiene un discurso argumentativo? Serían varias, profesora. Una de ellas es que plantea una tesis y toma posición al respecto. Otra sería que al tomar posición, defiende esa idea con argumentos. Recuerden también que otra de las características es que tiene una intención. Claro, profesora, la de convencer al público. Sí, así como me convenció a mí, sobre todo cuando leímos el último párrafo con el que finalizó el discurso. Así es, Pedro. Y también significa que en la elaboración del discurso argumentativo hay que considerar la estructura misma del texto. La introducción, la argumentación y la conclusión. En la introducción se plantea la tesis
En la argumentación, los argumentos. Y en la conclusión va el último párrafo que refuerza la tesis para poder lograr su propósito, que es convencer. Profesora, ya lo tengo claro. También yo. Todo lo que acabamos de aprender lo tendré en cuenta en la planificación. Muy bien, Fátima y Pedro. Ahora, ¿qué dicen las y los estudiantes del primer y segundo grado de secundaria que están sintonizando la radio? Las características del discurso argumentativo señaladas por ustedes, ¿coinciden con las que hemos identificado? ¡Excelente! Entonces, hemos terminado con el primer momento, que fue conocer el tipo de texto que escribirán, considerando sus características y estructura. Pero antes de pasar al segundo momento, voy a pedir a Pedro que nos reitere las características del texto argumentativo que vamos a tener en cuenta. Claro, profesora. Un discurso argumentativo tiene las siguientes características. Presenta una estructura determinada: introducción, argumentación y conclusión. En la introducción se presentan la tesis y la postura. En la argumentación se presentan las razones o argumentos con que sustentarás la tesis. En la conclusión se refuerza la idea de la tesis. La intención con que se escribe este tipo de texto es persuadir al lector o al público oyente al cual te vas a dirigir. Gracias por reiterar las características de este tipo de texto, Pedro. Será de mucha utilidad recordarlas, ya que nos permitirá tenerlas en cuenta al momento de escribir. Ahora, pasemos al segundo momento. A este segundo momento lo hemos denominado: planificamos la elaboración del discurso argumentativo con propuesta de acciones. Estudiantes, planificar un texto consiste en pensar en el tipo de texto que escribirán. Se trata además de dar forma y orientación a sus ideas. Así es, profesora. Nos queda claro que escribiremos un discurso argumentativo en el que debemos considerar sus características. Recordemos también que este tipo de texto tiene una estructura que debemos considerar. Además, en la planificación hay que adecuar el texto a la situación comunicativa, es decir, tener en cuenta la intención con la que se va a escribir, el público al que va dirigido, entre otros aspectos. Ahora, tomen nota de las preguntas que responderán como parte de la planificación. Voy a repetir cada una de ellas. Primera pregunta: ¿para qué van a escribir el discurso argumentativo con su propuesta de acciones? Repito, ¿para qué van a escribir el discurso argumentativo con su propuesta de acciones? En mi caso, profesora, voy a escribirlo porque quiero convencer a mi familia de que sí podemos contribuir con nuestro país mediante acciones. Bien, Pedro. Siempre hay un propósito cuando escribimos. Siguiente pregunta: ¿qué propuesta de acciones escribirán en su discurso argumentativo? Repito, ¿qué propuesta de acciones escribirán en su discurso argumentativo? En este caso, profesora, para responder esta pregunta, voy a revisar mi portafolio y considerar las propuestas que hemos venido trabajando en estas 5 semanas en las distintas áreas. Bien, Fátima. Este es un punto importante, el considerar sus aprendizajes obtenidos en el proceso de estas 5 semanas. A continuación, va la tercera pregunta. ¿Quiénes leerán lo que van a escribir? Repito la pregunta. ¿Quiénes leerán lo que van a escribir? Mi familia, profesora, pues me interesa persuadirlos
de que formen parte de un cambio para construir el país que anhelamos vivir. Entonces, ya tienes a tu público objetivo, Pedro. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje usarán al escribir el discurso argumentativo con su propuesta de acciones? Repito la pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje usarán al escribir el discurso argumentativo con su propuesta de acciones? Estoy pensando que tiene que ser un lenguaje sencillo pero variado para poder convencer a mi público. Bien, Fátima. Estudiantes de primero y segundo de secundaria, estas preguntas deberán responderlas en sus cuadernos. Ahora les invito a elaborar su plan de escritura, plasmando por escrito de manera general las ideas que desarrollarán luego en el borrador de su texto. Lo harán de la manera como lo haremos a continuación con Fátima y Pedro. Como ya conocen la estructura del texto, en cada parte van a señalar las ideas que piensan desarrollar. Profesora, ¿puedo intentar en este momento expresar las ideas que estoy pensando desarrollar luego? Claro, Pedro, inténtalo. En la introducción, las ideas que desarrollaré son: el bicentenario, 200 años de independencia de nuestro país para reflexionar. Importancia de la valoración del pasado histórico. Esta será la idea que defenderé. En la argumentación, las ideas que desarrollaré estarán basadas en información de investigadores y de fuente confiable sobre la importancia de valorar el pasado para mirar hacia el futuro. En esta parte me será útil lo que aprendí sobre el legado cultural del Perú antiguo. Acá también plantearé mis propuestas de acciones. Y en la conclusión, me van a ser útiles mis anotaciones sobre los desafíos que tenemos en el presente con relación al ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir. Bien, Pedro, en eso consiste hacer el plan de escritura, plasmar ideas generales iniciales que las irás desarrollando luego en el borrador de tu texto. Entonces, estudiantes de primero y segundo de secundaria, es momento del reto. Y el reto de este programa es: en tu plan de escritura, escribe de manera general las ideas de lo que irá en la introducción, en la argumentación y en la conclusión de tu discurso argumentativo. Profesora, entonces debo tener en cuenta la tesis y los argumentos junto con la propuesta de acciones, así como la idea que refuerza la tesis en el último párrafo. Así es, Fátima. Recuerden, estudiantes, que la propuesta de acciones es parte del discurso argumentativo y tienen que considerarla en el plan de escritura. Entonces, profesora, voy a revisar mi portafolio para ver qué propuestas de acciones consideraré en el discurso argumentativo. Así es, Fátima. Bien, estudiantes, hemos terminado con el segundo momento, que es planificar el texto que escribirán. Recuerden que la evidencia de este programa es su plan de escritura. Estudiantes, el propósito de este programa fue planificar el discurso argumentativo con su propuesta de acciones para promover la valoración del pasado y la reflexión sobre las oportunidades que éste nos brinda para ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanas y ciudadanos, con el fin de construir el país que anhelamos, adecuando el texto a la situación comunicativa y considerando el propósito comunicativo. ¿Qué pasos seguiste para cumplir con este propósito? Estudiantes, ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, ¿para qué les será útil su plan de escritura? Para que complementes lo aprendido respecto a la planificación, te invito a consultar lo siguiente.
Si estás en primer grado de secundaria, revisa la ficha 8, Nuestro punto de vista, que encontrarás en las fichas de autoaprendizaje de comunicación 1, páginas 57 a 61. Si estás en segundo grado de secundaria, revisa la ficha 7, Nuestro punto de vista, que encontrarás en las fichas de autoaprendizaje de comunicación 2, páginas 47 a 51. Esta revisión y consulta te ayudarán con tu plan de escritura. Coloca tu producción en tu portafolio. Acabo de ubicar la ficha de autoaprendizaje que indicó, profesora. Me será de utilidad, ya que observo que aborda el tipo de texto que hemos trabajado. Te felicito por mostrar interés de profundizar en lo que hemos trabajado el día de hoy, Pedro. Estudiante de primero y segundo de secundaria, después de haber desarrollado las actividades de este programa, muéstrale tu plan de escritura a tu profesora o profesor. Eso le dará una idea de tu avance respecto al siguiente paso, que es escribir la primera versión de tu texto en el siguiente programa. Revisa las producciones que tienes en tu portafolio, así como tus anotaciones, pues te darán esas ideas generales que señalábamos para tu plan de escritura. Recuerda que debemos cumplir el reto propuesto en esta experiencia de aprendizaje. Madre y padre de familia, dialoga con tu hija o hijo sobre la planificación de su discurso argumentativo. Pregúntale qué propuesta de acciones incluirá en su discurso para que puedas sugerirle otras acciones de acuerdo a tu experiencia de vida, explicándole el porqué de cada sugerencia que le hagas. Será interesante para ambos compartir esta experiencia.